Listo, buenas noches a todos. Empezamos con la presentación del día de hoy y en realidad pues es esta sensibilización de que todos los días nos estamos protegiendo de lo que ocurre afuera, ¿no? Y en realidad ya tenemos de esta manera sistemática un chorro de actividades por hacer, ¿no? Estas actividades forman parte de nuestra vida diaria, el tener una limpieza constante, la parte del uso del cubrebocas, la sana distancia. Hay muchas cosas, e incluso esta parte metódica de dejar los zapatos afuera y entrar ya y usar otro tipo de calzado, ¿no? Y el aseo constante. Y de cierta forma, a algunas personas, obviamente no a todas, eso nos ha generado como una sensación como de fragilidad, o sea, como si existiera algo afuera frente a lo que no podemos hacer nada y que nos hiciéramos todo el tiempo vulnerables pensando que en cualquier momento nos podemos enfermar, ¿no? Entonces, es como estar en una sensación de alerta constante frente a algo que no podemos controlar y que nos hace sentir vulnerables. Y es obviamente estar frente a esta pandemia como tan grande, pero en realidad siempre hemos estado como en contacto con diferentes microorganismos, virus, bacterias, y la forma más importante como de poder controlarlos es a través del proceso de vacunación. Sin embargo, obviamente eso es una estrategia como externa, y de lo que vamos a hablar el día de hoy es más cómo protegemos o cómo proteges tú tu cuerpo desde adentro para evitar las infecciones. Y existen diferentes estrategias que nosotros podemos realizar para protegernos frente a las infecciones. Y dentro de ellas, obviamente, es pues tratar de no introducir demasiado bebidas que tengan alcohol. Obviamente hay algunos tipos de alcohol como el vino, que hasta incluso tienen propiedades benéficas. Del tabaquismo sí ni siquiera dicen reducir, es completamente evitar el tabaco, el cigarro, y elevar el consumo de frutas y verduras. También eso genera que nuestro cuerpo tenga esos antioxidantes y pueda hacerle frente a las infecciones. El realizar ejercicio, el tener un sueño adecuado y el tratar de mantenernos en nuestro peso saludable o en nuestra composición corporal más bien, que sea saludable. Entonces, todas estas cosas o estrategias las podemos hacer desde adentro. Y realmente, si nos preguntamos cuál de los ejercicios es el que no se puede realizar, más bien el que no nos ofrecería como beneficios, no hay ninguno. Cualquier tipo de ejercicio, sea aeróbico, sea de fuerza, sea de flexibilidad, sea neuromotor, nos va a ayudar como a combatir todos estos microorganismos. Y no hablamos específicamente de los virus, también frente a las bacterias, frente a diferentes virus o tipos de parásitos que hay, el ejercicio nos va a ayudar frente a eso. Y esta sería como otra de las preguntas, ¿no? Que también ha salido asociada a la aplicación de la vacuna. Bueno, entonces si hago ejercicio significa que no me voy a enfermar. No, en realidad no es así la parte de la asociación, simplemente significa que se va a elevar nuestro sistema inmune o se va a disminuir esa posibilidad de tener riesgos asociados a los procesos infecciosos. Y desde hace mucho tiempo, no nada más a partir de ahora que salió todo lo de la pandemia y el COVID, se sabe que también el ejercicio en este caso va a tener como una dosis para protegernos frente a las infecciones respiratorias, y esta publicación es específica del tracto superior. Entonces, una persona que no realiza ejercicio tiene un riesgo incrementado de infecciones de vías aéreas. En la medida que esa persona se mantiene realizando ejercicio y ese ejercicio es de una intensidad moderada, va a existir una reducción en un 37% del riesgo de mortalidad por enfermedades infecciosas y una reducción del 31% en el riesgo de adquirir alguna enfermedad nueva. Pero ¿qué pasa aquí después? Si yo ese ejercicio lo hago de muy alta intensidad, y no solamente de muy alta intensidad, sino por periodos prolongados, se va a disminuir mi posibilidad de hacerle frente a las infecciones respiratorias. Esto es importante, ¿por qué? Porque existe como un periodo que incluso le llaman como un periodo de ventana, en el que si yo hago ejercicio extremo,
soy más susceptible de adquirir cualquier proceso infeccioso porque está disminuida mi posibilidad de hacerle frente a todas estas infecciones. Y empezaron, obviamente, así como en otros aspectos, a salir publicaciones por todos lados y asociadas a ver si sí existía como una especie de factor protector de realizar ejercicio frente a esta pandemia. Y lo que les subrayé aquí de esta publicación, pues es, bueno, importante, ¿no? Que ellos mencionan, justo con el aislamiento, la parte del confinamiento, 4 billones de personas, ¿no? Estábamos encerradas frente a esta pandemia y eso generó el incremento en las actividades sedentarias. Y estas imágenes yo ya se las había puesto y es el haber estado completamente encerrados generó como toda una cascada de fenómenos que ocasionaron disminución en la formación del músculo, aumento de la ruptura del músculo, también que se generara mayor incremento en el tejido adiposo, que se perdiera hueso por el tiempo postrados, y eso a largo plazo nos puede dejar un incremento en el riesgo cardiovascular, en la presencia de diabetes, de osteoporosis y fracturas, de la parte cognitiva y de depresión, y aumento en la fragilidad y la calidad de vida. Pero específicamente de lo que estamos hablando el día de hoy, el propio incremento en el tiempo de horas sedentario o de horas físicamente inactivas aumenta la inflamación y el estrés oxidativo y eso aumenta la susceptibilidad a las enfermedades infecciosas. Entonces, no era solamente este asunto de estar expuesto, sino también el cambio tan radical que se hizo en nuestra forma de vivir, lo que nos volvía también susceptibles de tener cualquier proceso infeccioso. ¿Cómo es que funciona la parte del ejercicio para poder mejorar mi respuesta frente a los microorganismos? El ejercicio, sobre todo cuando se realiza, por ejemplo, la fuerza en circuitos o realizo un entrenamiento aeróbico, este va a mejorar mi capacidad aeróbica y puede tener propiedades antimicóticas, o sea que se eleva mi capacidad de respuesta frente a los hongos, se eleva mi capacidad de respuesta frente a las bacterias, o sea, como si fuera que estuviera yo tomando una profilaxis de antibiótico, y se eleva mi posibilidad frente a los virus de respuesta. Y la parte de el ejercicio también, al mejorar la capacidad aeróbica, restablece la elasticidad normal del tejido pulmonar. Eso es lo que estamos viendo en este video, cómo está representado los pulmones con su tráquea, sus bronquio derecho, bronquio izquierdo, con sus bronquiolos y los alvéolos. Y el hacer ejercicio, al estarnos ejercitando todo el tiempo, esa expansión que debe de tener los pulmones y el tejido, sobre todo en la parte de los alvéolos también, se restablece gracias a que lo estamos entrenando todo el tiempo. Y el ejercicio también, al mejorar la capacidad aeróbica, incrementa la fuerza y la resistencia de los músculos pulmonares. Esto es importante, casi siempre al que nosotros asociamos en mucha medida es al diafragma. Les voy a poner otra vez. Es esta parte de realizar la respiración y el diafragma deprime o se baja y eso permite que tengan mayor expansión los pulmones. Cuando nosotros estamos realizando ejercicio, obviamente al incrementar la demanda durante el mismo, ese músculo es como si estuviera haciendo también su propio trabajo y eso permite que lo estemos trabajando durante todas las sesiones de ejercicio. Y otra de los músculos que también nos ayuda a estarlos fortaleciendo es estos músculos que se llaman intercostales, que no solamente el diafragma es el que ejerce la función para poder permitir la expansión de los músculos, sino también todos estos que les puse aquí. Los músculos intercostales, los músculos abdominales, estos que se encuentran a nivel del cuello, que normalmente cuando ya se utilizan es porque tenemos procesos de dificultad respiratoria. Pero cuando nosotros estamos realizando ejercicio, todo el tiempo al tener que sacar como esa bocanada extra para poder completar el ejercicio o reincorporarlo en una transición al momento de realizar el ejercicio aeróbico, estamos activándonos.
Entonces, ese incremento en la capacidad aeróbica, que para que podamos saber realmente cómo se encuentra, se tendría que medir en un estudio de gabinete, que son las famosas pruebas de esfuerzo, en donde nos miden la capacidad aeróbica que nosotros tenemos, o sea, qué tanta facilidad tenemos de ese oxígeno que estamos inhalando del medio ambiente, trasladarlo hacia cada una de las células que están realizando trabajo, hacia la parte de los músculos y a su vez hacia las células para poder hacer la respiración celular. Entonces, ese incremento en la capacidad aeróbica potencia todas las respuestas inmunes y esas células que son las encargadas de reconocer a los virus, también está potenciada su respuesta y toda esta cascada, no solamente de reconocer al virus, sino de presentarle ese antígeno a otras células para que se empiecen a replicar y ya cada vez podamos como defendernos mejor frente a la existencia de este patógeno. Otra de las cosas que realiza la capacidad aeróbica es mejorar la respuesta inmune a nivel pulmonar. Y eso lo hace a través de dos inmunoglobulinas. Y ahorita sí les utilizo ese tipo de términos porque en realidad ya con la pandemia ya todo el mundo sabe que es un antígeno, ya todo el mundo sabe que te van a medir anticuerpos, ¿no? O las inmunoglobulinas. Cuando nosotros realizamos ejercicio, se incrementa en mucha medida la inmunoglobulina A, que es la primera como línea o barrera de defensa a nivel del sistema respiratorio superior. Entonces, son las primeras en llegar ahí y tratar como de contener una infección. Y también eleva las inmunoglobulinas tipo M, que son unas de las que se están midiendo al momento que uno se realiza las pruebas de anticuerpos. Otra de las cosas que ya habíamos revisado en otros temas es que al mejorar la capacidad aeróbica, también eso ayuda a controlar los niveles de ansiedad y los niveles de depresión, y eso permite que se tenga también mejor respuesta inmune frente a los gérmenes. Y les repito, no es que no nos vayamos a enfermar, es que más bien se atenúa esa respuesta como tan exagerada frente a una infección. ¿Y qué es lo que sucede? También referente a el control como el estrés y la ansiedad. Habíamos visto que la parte de la actividad física y el ejercicio tienen beneficios tanto inmunes, fisiológicos y psicológicos. Y esto, a pesar de que lo hayan representado aquí como algo que nada más va en línea, en realidad quizá le faltaría aquí una línea de regreso, porque el poder controlar los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, me van a permitir también a mí que me mantenga físicamente activo. Y cuando yo me mantengo con niveles muy elevados de estrés, de ansiedad y depresión, mi sistema inmune también se deprime. Entonces, es como esta casita que les ponía al inicio, de qué es lo que pasó como con la pandemia o qué es lo que está pasando. O sea, es como una serie de factores sumados. O sea, por un lado hay un patógeno que está afuera, por otro lado estoy yo confinado y eso hace que se disminuya mi sistema inmune. Por otro lado es ansiedad y estrés constante y la deprivación del sueño que pueden disminuir como mi sistema de defensas. Y si no me mantuve físicamente activo, si no me mantengo físicamente activo, pues dejo como esta puerta de entrada hacia los procesos infecciosos. Y la parte del ejercicio mejora también la capacidad aeróbica y esto genera que haya una producción de la modulación autonómica. ¿Qué es esta parte de la modulación autonómica? Dentro del sistema nervioso hay un sistema nervioso que le llaman simpático y otro que le llaman el parasimpático. El simpático es este que nos permite estar alerta frente a cualquier tipo de estrés. Y el parasimpático, el que como nos relaja, ¿no? Es el que incluso dicen se estimula al momento de que tú haces un proceso de respiración y de concentrarte en tu respiración y traerte como al aquí y a la hora, ¿no? Eso sí lo vemos en aspectos de relajación. Y lo que hace el ejercicio es que eleva más la parte parasimpática y eso permite que haya menos niveles como de estas hormonas estresantes y también esto es específicamente a nivel del tejido pulmonar
que la elevación de este sistema parasimpático disminuye la tos y disminuye la falta de aire que se puede llegar a percibir con la aparición de este virus. Entonces, les digo, es todo este árbol bronquial y este árbol como que después, este video me gustó mucho, que se convierte como en esas arborizaciones que nos van a dar los alvéolos, que es donde se puede dar como el intercambio gaseoso. Y esto, a su vez, está conectado con esa actividad eléctrica, que es el sistema nervioso central, que gracias a eso también se puede producir de manera automática el proceso ventilatorio como constante, y aquí hacen la sincronización entre el latido cardíaco y cómo se está expandiendo los pulmones, y todo controlado por el aspecto del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué es lo que, o para qué es para lo que nos ayudan todas estas estrategias? El que me permita reconocer como más fácil al patógeno, el que me permita reclutar las células que son encargadas de eliminarlo, el ayudarme a regular los niveles de estrés, de ansiedad, permitir que pueda mi sueño ser más reparador, mejorar la cantidad de inmunoglobulinas que se encuentran en el tracto respiratorio y poderlo como limitar. Entonces son diferentes cosas, y todo esto lo que condiciona es que el ejercicio puede prevenir y disminuir la progresión de los trastornos pulmonares comúnmente asociados con el virus. O sea, que una persona pueda desarrollar neumonía o síndrome de distrés respiratorio agudo, y también, sobre todo, disminuye la presencia de ciertos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que dicen como en redondeando? Realizar ejercicio mejora la actividad antipatógena, que es, ya está ahí el virus, yo puedo llegar y reconocerlo. En esta imagen, lo que podemos ver es cómo una de nuestras células de defensa está llegando a reconocer a un patógeno y está adquiriendo cierta información que después va a ser transmitida a otra célula para enseñarle cómo se tiene que defender frente a este microorganismo nuevo que está apareciendo. Y eso es como presentarle el famoso antígeno, ¿no? O sea, te enseño aquí quién se nos metió a la célula, llegan, lo procesan y empiezan a salir células que son capaces de defendernos frente a cada uno de los microorganismos. Entonces, se mejora también la inmunovigilancia, como estos detectives que están atentos a ver quién se metió, y también lo que hace es disminuir el daño inflamatorio pulmonar y tisular. Parte de lo que no se explicaban o de lo que no siguen sin explicarse es justo cómo podía tener el potencial de generar tanto daño, ¿no?, en algunas personas, y que bueno, ya se dieron cuenta que es esta susceptibilidad también de a lo mejor padecer enfermedades crónicas o tener el antecedente de vivir con obesidad, con sobrepeso, vivir con diabetes, con hipertensión, o las personas que están inmunodeprimidas. Y también otra de las cosas es que disminuye los estados proinflamatorios el ejercicio. Entonces, de repente muchas personas dicen, bueno, ¿cómo que estar inflamado, no? Vivir con obesidad genera un estado de inflamatorio crónico. Y el ejercicio es un desencadenante antiinflamatorio. Entonces, puede hacer, porque algo de lo que estaba pasando con las personas cuando se enfermaban, es que sí llegaban estas células a reconocer al microorganismo patógeno, pero entonces ahora se daba una respuesta exagerada del sistema inmune, que eso lleva a que la persona se ponga muy mal. Entonces, sí hay que darle respuesta al virus, pero tiene que ser también una respuesta controlada para que no genere como más daño que beneficio. Y también el ejercicio disminuye los estados protrombóticos, o sea, que no se formen trombos y que no se formen como ateromas. Entonces, esto es importante porque también otra de las cosas que está como desencadenando el virus, ya no este último, el Omicron, sino el anterior, el Delta, es la capacidad de generar esta parte de los trombos en las personas o una respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, este esquema en realidad nada más se los pongo porque esta publicación salió de por qué las personas con diabetes tipo 2 o las personas con enfermedades cardiovasculares o con síndrome metabólico, o sea, cuál podría ser
la combinación de fenómenos por las que fueran más susceptibles para enfermarse. Y si se fijan, es esto que estábamos hablando ahorita. Está el coronavirus por allá afuera o las enfermedades infecciosas, y eso puede llevar a que las personas, porque les hayan pedido, ¿no?, estén completamente encerrados en su casa y hayan disminuido el movimiento por completo. Y el hecho de disminuir el movimiento por completo aumenta los procesos inflamatorios y de estrés oxidativo, y eso aumenta la susceptibilidad de tener enfermedades infecciosas. Entonces, si yo meto una intervención, como la mayoría de todos ustedes, que se han mantenido todo este tiempo realizando ejercicio, si yo meto ejercicio, entonces ya inhibo este fenómeno o este factor de riesgo, inhibo este factor de riesgo y inhibo que estas enfermedades se pongan como más complicadas. Porque al final de cuentas, tener estas enfermedades me aumenta la susceptibilidad de tener una infección por coronavirus y una infección fuerte, y también porque me aumenta el estrés oxidativo, me aumenta la inflamación, y todo esto se va volviendo todo un círculo vicioso. Entonces, otra de las cosas que realiza, y lo hace muy bien el ejercicio, es fortalecer la respuesta inmune a la vacuna. Y esto lo han medido. Han visto, a ver, bueno, vamos a aplicarles la vacuna a las personas que son físicamente activas. Obviamente les preguntan cuánto realizan de ejercicio y todo eso, y después miden todas estas células capaces de hacerle frente al virus, y se han dado cuenta que las personas que realizan ejercicios de moderada intensidad vigorosa en las dosis adecuadas tienen una respuesta inmune más favorable. Y esta es de las publicaciones también como muy actuales, si se fijan, pues obviamente no podría ser de otra manera, pero todo es casi del año pasado, de este año, bueno, del 21, y lo que dicen aquí es la actividad física regular incrementa la capacidad de respuesta frente a las enfermedades infecciosas en la población general y disminuye la mortalidad por las infecciones porque aumenta los programas de inmunización y puede ayudar a disminuir como el impacto que pueden llegar a tener estas pandemias, como lo es ahorita el COVID. Y eso sería todo de mi parte. Si tienen preguntas, déjenme pauso aquí la grabación.